Muy buenas a todos. El día de hoy les voy a dar una pequeña introducción de cómo fabricar su propia página web a través de lo que se conoce como el framework. El framework es una forma rápida de diseñar páginas web. Únicamente lo que vamos a necesitar es tener el programa Visual Studio Code instalado. Eh, Les voy a colocar por acá como cuáles son los programas que vamos a necesitar. O bueno, vamos a ir directamente a buscarlos. Vamos a buscar por acá Visual Studio Code. Ese es el primer programa que vamos a instalar. Vamos a ingresar por acá. Vamos a a descargar e instalar este programa y luego lo vamos a abrir. Luego vamos a descargar e instalar el Node.js. También vamos a descargar e instalar todo esto simultáneamente. Y acá vamos a darle descargar y lo vamos a instalar. Luego vamos a descargar e instalar el Angular CLI. También vamos a ingresar a la página de Angular CLI. Vamos a descargarlo y vamos a instalarlo. Después de que lo instalemos, ya les voy a indicar qué hacer. Y por último vamos a descargar e instalar el controlador de versiones, que es el programa Git. Entonces, vamos a ingresar a la página de Git, vamos a descargarlo y vamos a instalarlo. Una vez tengamos los 4 programas descargados e instalados, vamos a abrir el Visual Studio Code, que en este caso es un bloc de notas, básicamente, pero al yo descargar estos otros programas, voy a poder como tal desarrollar páginas web a través de este bloc de notas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer después de ya tener los programas ya descargados e instalados? Hemos abierto el Visual Studio Code. Ahora lo que vamos a hacer es abrir la consola, vamos a abrir el Visual Studio Code. Nos va a salir una interfaz. En este momento pues esto no lo vamos a utilizar. Bueno, nos va a salir una consola negra. No vamos a tener pues ninguna información de interesante ahí. Pero después vamos a empezar como tal a ejecutar algunos comandos. ¿Cuál es el primer comando que vamos a ejecutar? Primero vamos a presionar Control Shift P, la letra P. Vamos a darle en crear una consola. Y una vez le demos crear acá la consola, vamos a primero que todo a ejecutar este programa np install-c angular CLI para que se me descargue eh, para que se me instale el programa, este programa en mi computador para que se me instale dentro del Visual Studio Code y así desde el Visual Studio Code yo pueda empezar como a administrar mi página web, como a desarrollarla y a crear nuevas cosas para mi página. Entonces una vez coloquemos este código acá en la consola, vamos a darle enter. Esto se me va a quedar un rato, puede tardarse varios minutos analizando y procesando todo, y después de eso ya puedo como proceder con lo que se llama la creación de mi proyecto para el desarrollo de mi página. Ya sabemos que un proyecto son varios archivos o carpetas que se unifican para desarrollar algo como una aplicación, puede ser para celular, en este caso una página web. Vamos a crear entonces un proyecto para el desarrollo de una página web. ¿Cómo lo vamos a crear? Como ya hemos instalado el Angular CLI con el comando que acabamos de ejecutar, entonces ahora después de que ya nos diga que instalación exitosa, vamos a simplemente darle en new y vamos a colocar un nombre cualesquiera, acá el nombre del proyecto. No es necesario pues como que sea un nombre específico, puede ser el nombre que ustedes quieran. Cuando le den enter, este se me va a demorar mucho rato cargando. Quiere decir que me está creando todos los archivos o todos los recursos necesarios para poder, digamos, tener un proyecto cual hacer para tener una página web, para yo poder luego abrir esta página web en un navegador. Listo, entonces después de que cree el proyecto con este comando, se me va a crear acá algo como lo que les voy a mostrar. Bueno, perfecto, en este caso
yo ya estoy dentro de mi proyecto, pero cuando ustedes lo crearon, eh, al final les va a aparecer la ruta donde el proyecto quedó creado. Entonces, por ejemplo, acá vemos que mi proyecto quedó creado dentro de la carpeta JD Marín. Entonces, si yo voy a disco C, en el explorador de carpetas, voy a usuarios, voy a JD Marín y acá está mi proyecto creado. Mi proyecto se llama mi página. Entonces, ¿qué hago con ese proyecto? Lo que voy a hacer es cogerlo, arrastrarlo hasta el Visual Studio Code y acá lo voy a soltar. Cuando lo suelte, automáticamente se me van a abrir un montón de archivos y acá al costado izquierdo de mi programa voy a visualizar lo siguiente. Voy a visualizar el nombre de mi proyecto, que es mi página. Al expandirlo, recuerden que ahí expandí como tal todo lo que está, mm, digamos, acoplado dentro de mi proyecto, todo lo que compone mi proyecto, y acá lo contraigo. Entonces tengo que empezar a observar todas estas archivos o carpetas que hay dentro de mi proyecto. Por ejemplo, los tres archivos que yo utilizo para desarrollar como la primera vista de mi página son el archivo HTML, que es donde básicamente yo voy a ordenar cómo va a quedar mi página estructurada, voy a ir colocando como todo. Si en la parte superior tengo un título, luego tengo una información, luego tengo unas imágenes, luego tengo unos videos, luego tengo unas opciones para acceder ya a otras vistas nuevas de mi página, las cuales luego voy a explicar cómo diseñarlas. Entonces, ahí básicamente lo que vamos a hacer es escribir como tal toda esa parte. Acá en la parte del CSS, del archivo .css, es el formato que va a llevar eh, todo lo que compone mi página, las letras, las imágenes, los fondos, el background, etcétera. Y acá en el archivo .ts está la parte lógica de mi, de mi proyecto, de mi página. En este caso, este es un archivo TypeScript que es similar a JavaScript, que es como un lenguaje de programación pues muy completo. Bueno, entonces acá vamos a desarrollar básicamente en TypeScript. Acá tenemos ya una clase inicializada que pues con esos comandos que se usaron, la bautizaron con el nombre de Protein Module. Y acá vamos a empezar como tal a crear toda la lógica de mi aplicación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es crear lo siguiente. Vamos a crear dentro del archivo HTML. Vamos a retirar esto. Cuando creemos nuestro proyecto utilizando estos comandos en consola, acá nos va a cargar muchas cosas em, que no necesitamos. Es como una especie de plantilla pues ya prediseñada que el programa nos está entregando, pero la idea es borrar todo y que esto nos quede totalmente en blanco, ¿cierto? Bueno, una vez hayamos arrastrado nuestro proyecto, ahora tenemos que hacer que ese proyecto, bueno, ya les expliqué que arrastramos nuestro proyecto, se nos abren todas estas carpetas, tenemos tres archivos básicos, el .ts, el .cs y el .html, que son con los que nosotros vamos a trabajar, vamos a estar modificando para crear nuestra aplicación. Ahora vamos a hacer que esa aplicación se nos visualice en un navegador, o sea que vamos a crear un servidor dentro de digamos dentro de nuestro navegador, y ahí en ese servidor es donde va a quedar almacenada pues como nuestra página para que todas las personas que necesiten acceder a nuestra página a leer o a descargar la información que tenemos ahí, eh, puedan hacerlo, ¿cierto? Entonces vamos a crear un servidor y ese servidor va a ser, digamos, dentro de nuestro computador, y vamos a poder, em, y adicional a eso nos va a generar pues como una especie de enlace para nosotros ir directamente a nuestra página. Entonces para eso vamos a utilizar el comando ngserve. El comando ngserve lo que hace es generarme ese servidor. Una vez le ejecute el comando ngserve, voy a abrir, bueno, él se va a quedar cargando un momento, luego me va a decir em, que la página, eh,
se va, digamos, a cargar en la URL o ingresando a localhost 2.4200. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que venir a buscar acá. En este caso yo ya pues he creado ese servidor, ya he aplicado ese comando. En el caso tal de que ustedes cierren esta consola acá o cierren el proyecto y lo vuelvan a abrir, tienen que volver a ejecutar siempre el servidor, o sea, tienen que volver a colocar el comando ngserve. Entonces, como ya yo hice todo eso, entonces voy a ir directamente al localhost 4200, pero no voy a ingresar todavía a él. Vamos entonces a hacer unas modificaciones ya en nuestra aplicación. La primera modificación que vamos a hacer, bueno, lo que les voy a enseñar como muy básico es como a interconectar algo de la lógica con la parte del código HTML, que es lo que me organiza o le da orden a mi página. Entonces ahí vamos a crear como unas variables acá en la clase appmodule en el archivo .ts. Entonces vamos a crear una variable nombre. Vamos a colocarle acá un nombre cualesquiera, entre comillas simple o entre comillas doble. Vamos a colocar acá Juan. Y acá vamos a colocar una edad. Acá vamos a colocar la edad de Juan, 25. Acá vamos a colocar eh, el sexo. Acá vamos a colocar sexo masculino. Y acá vamos a colocar nombre, edad, sexo. Vamos a colocar fecha de nacimiento. Acá vamos a colocar, perdón, esto no es con dos puntos, sino que es con igual. ¿Cierto? Estamos como tal creando unas variables. En este caso no es necesario pues definir el tipo. Más adelante podemos de pronto hablar un poco más de la parte de asignación de tipo de variables. Entonces acá vamos a colocar otra variable, fecha de nacimiento. Pues recuerden que la sintaxis es como la misma de todos los lenguajes de programación, no podemos definir variables con nombres donde hayan espacios. Entonces acá vamos a colocar entre comillas la fecha de nacimiento, que es el 10 del 10 del 2010. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es guardar. Vamos a guardar esta información. Listo. Ahora vamos a ir directamente a nuestro código HTML. Acá entonces nosotros vamos a ordenar como tal eh, la forma en que se va a ir, que se va a mostrar nuestra página. Entonces vamos a empezar a colocar etiquetas HTML. Por ejemplo, la etiqueta, eso siempre va entre comillas, abres y cierras comillas, abres, cierras. Entonces vas a colocar acá P, pues eso es como una etiqueta HTML, pues hay que estudiar un poco de HTML para conocer muy bien qué quiere decir todo esto. Y acá vamos a colocar, por ejemplo, nombre. Listo. Pero entonces acá, digamos que el nombre que yo de la variable nombre que yo asigné en el archivo .ts, o sea, acá, eh, este nombre puede ser algo dinámico, puede ser un nombre que yo esté permanentemente ingresando, digamos que sea una entrada pues de mi página donde alguien coloque un nombre, mi página se encargue de tomar esa información, de tomarla y de asignarla a esta variable. Entonces va a ser como una variable que va a estarse modificando dinámicamente. Entonces vamos a ir al código HTML y como va a ser dinámica no voy a colocar el nombre. Recuerden que esta es la parte como va a estar ordenada mi página. Entonces yo voy a colocar acá entre doble corchete, voy a colocar esta variable, voy a colocar el nombre que le asigné a esta variable. O sea, voy a colocar nombre. O sea, para que no me aparezca como tal lo que haya dentro de esta variable, que ya pues podríamos decir que depende de lo que alguien le haya ingresado pues en el momento eh, de, de cargar, de abrir nuestra página, ¿cierto? Entonces ahora vamos a como tal hacer lo mismo para las otras cuatro variables. Vamos a hacer esto lo más automático posible. Acá vamos a colocar la siguiente variable, que es cédula.
Acá vamos a colocar cédula. Acá vamos a colocar edad. Acá vamos a colocar sexo. Listo, acá vamos a colocar. Pues esto sí literalmente me va a aparecer de esta forma en mi página. Y esto sucede puesto que estamos encerrando todo esto en estas etiquetas, en la etiqueta P, ¿cierto? Acá vamos a colocar edad, acá vamos a colocar sexo, listo. Y ahora vamos a proceder a guardar los cambios en ambos archivos. Vamos a darle control S o archivo guardar, el archivo TS, y vamos a darle control S o archivo guardar en el archivo .html. Ahora sí, vamos a ir a nuestra página. Vamos a entrar a localhost 2.4200 y vamos a observar qué es lo que se nos va a visualizar. Y acá hemos tenido una entrada pues perfecta. Eh, hemos enlazado esa variable del archivo .ts con una etiqueta en el archivo HTML a la cual le colocamos literalmente que se saliera siempre nombre, pero esto va a ser modificado depende de lo que de la información o del valor de la variable que vaya tomando, se vaya teniendo en el archivo .ts. Listo. Entonces, básicamente esto nos permite pues como tal diseñar todo lo que corresponde a nuestra página. Nosotros podemos crear acá un texto eh, pues largo, no necesariamente eh, vamos a colocar el texto acá, sino que podemos ir creando lo que se llaman componentes. Entonces vamos a crear, por ejemplo, un componente, o sea, un componente. Ese es un componente, o sea, la parte que ya analizamos es un componente, pero es el componente principal, es el componente padre, ya que cuando el proyecto se me está corriendo, se me está compilando, entonces por medio de nuestros archivos, el componente que vamos a buscar inicialmente es este componente, el que tiene como la app al principio. Y después de ese componente yo puedo ir enlazando eso con otros nuevos componentes que son como otras, son como partes visuales de la página, pero que yo voy a de pronto tener que reutilizar en varias veces. Como yo voy a navegar a través de muchas vistas en mi página. O sea, si yo voy a tener varias opciones para ingresar a una vista o a otra, entonces de pronto en esas otras vistas voy a tener que, digamos, mostrar una información que ya estoy mostrando en la página, en la primera página o en la página principal. En este caso, pues acá les damos el nombre de componente. Entonces, lo que tenemos que hacer es como crear nuevamente otros tres archivos de estos, pero estos tres archivos, digamos que la creación manual de ellos implica pues ejecutar pues varias líneas, ejecutar varias líneas de código, importar librerías, asignarle un selector al componente, pues asignarle una plantilla al componente, asignarle un estilo al componente. Esas cosas siempre ya vienen por defecto cuando yo creo automáticamente esos componentes. Por ejemplo, si observamos acá, eso tiene, perdón, el componente principal. Eso tiene ya un selector, una plantilla, que quiere decir que mi código, o sea, que este archivo.ts va directamente entrelazado con este archivo component.html. Por eso fue que yo en el archivo .html hace un momento logré colocar entre doble corchete una variable que tenía creada en el archivo .ts para que así se me mostrara en esa ubicación la información que estuviera, digamos, teniendo la variable pues en el momento en que se me compile pues el proyecto. Bueno, entonces ahora vamos a crear un nuevo componente. ¿Cómo crear un nuevo componente? Vamos a darle en gc y vamos a darle un nombre. Vamos a darle, como acá ya digamos, esto se llama
componente 1, vamos a darle componente 2, componente 2 y vamos a darle enter. Esto se nos va a quedar cargando por un momento, vamos a esperar a que esto cargue. Esto va a ser como algo pues que se puede reciclar, que se puede reutilizar en cualquier vista pues de nuestra navegación a través de nuestras páginas. Básicamente la mayoría de las páginas son creadas a través de esto, a través de componentes, similar a cómo se crean las aplicaciones de celular que se crean es reutilizando lo que se llaman eh, fragmentos. Ese es como el análogo pues de las aplicaciones de celular en lo que en lo que es programación de páginas web. Bueno, acá me está diciendo que hubo un error en G. No, bueno, entonces vamos a colocar en G, G, C. Vamos a colocarle acá componente 2 otra vez. Y de igual forma vamos a ir corroborando por acá en internet cuál es la forma correcta de crear un nuevo componente. Crear un nuevo componente en Angular. Listo, vamos a ingresar por acá para ver qué nos dice la documentación. Listo. Acá nos está diciendo correcto. Bueno, nos está diciendo que generate component, pero podemos colocar Y y la C abreviadamente. ¿Y yo qué estoy colocando? Bueno, parece ser que no me está funcionando. Vamos a copiarlo pues de forma completa. Generate component y componente 2. Vamos a colocarle en mayúscula componente 2. Vamos a esperar a que se nos genere nuestro componente. Esto se va a quedar cargando por un momento. Pero la verdad, esto es una herramienta muy útil, ya que si no lo hacemos nos toca que crear tres archivos nuevos, .html, .ts y .cs, perdón, bueno, este .ts, cs, s y html. Entonces acá me está diciendo que es inválido, de pronto este nombre no es un nombre correcto, entonces vamos a colocarle otro componente, otro componente que me puede haber equivocado, component en generate component, ok, component, nombre del componente, perfecto, y si me escribo el nuevo componente. Entonces ahora vamos a ver que tenemos otra carpeta nueva llamada otro componente. Entonces este otro componente, vamos a abrir esto un poco de acá, tiene tres archivos, .cs, .html, .ts y ese otro archivo que esto ya es para hacer texting de aplicaciones, que es para tratar de encontrar posibles errores, pero pues esto es otro campo pues como de la programación. En este momento no vamos a hablar nada absolutamente de eso. Entonces tenemos una lógica un archivo .ts que es la lógica, tenemos el selector. Con este nombre es que nosotros vamos a poder llamar este componente desde nuestro módulo principal, o sea, desde nuestro archivo HTML. Entonces acá podemos como hacer lo siguiente, podemos entre comillas, vamos a colocar este backslash, vamos a colocar acá, estas etiquetas que corresponden a la información que viene acá en el selector. Entonces yo puedo usar esas etiquetas en ese archivo principal. Entonces muy posible que cuando yo vaya a nuestra página, me aparezca esto y me aparezca o sea, ahí debajo me aparezca el archivo HTML de lo que corresponde a este componente. Entonces, ¿cuál es el archivo HTML que me va a aparecer acá debajo de esto? Es lo que está en ese nuevo componente de acá,
no me aparece pues como nada del otro mundo, me dice que pues de acá viene por defecto esta frase, vamos a colocarlo en español, esto es, vamos a colocar esto es lo que corresponde al componente número 2. Listo, vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra página, ya automáticamente se me va a actualizar y eureka, acá hemos logrado tener un segundo componente en la parte de abajo de nuestra de lo que tenemos en el archivo HTML del componente principal, y ese nuevo componente yo lo puse utilizando el selector del archivo HT que me aparece en el archivo .ts de ese nuevo componente. Entonces coloqué ese selector en el archivo HTML del componente principal y lo coloqué así como en forma de etiqueta, y eso generó que se me entrelazara pues como esas dos, eh, digamos, esas dos apariencias pues que ya había diseñado, que fueron en el componente principal y en el componente secundario. Esto básicamente para poder reutilizar este componente en cualquier punto de mi página. Por ejemplo, yo puedo tener acá como más cosas, y por acá curiosamente voy a volver a necesitar poner todo lo que hay dentro de ese componente. Entonces ahí es donde voy a ir y voy a pegar otra vez estas etiquetas. Entonces vamos a guardarlo, vamos a esperar a que nuestra página se actualice correctamente y vamos a ver que perfectamente se me repitió pues esto porque yo lo puse explícitamente así en el archivo HTML. Acá me volvió a traer la información del componente número 2. Bueno, eso era lo que les quería enseñar por el día de hoy. Únicamente pues es como que sigan ordenadamente pues las instrucciones que se les da para que así empiecen con su primera página web, y más adelante estaremos como avanzando en, en la creación pues de páginas más completas con más cosas pues como las que estamos acostumbrados a buscar en internet. Que tengan un feliz día y nos vemos luego.